Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Cristo según San Marcos, en el capítulo 1. Los hermanos del Zoom, pasa que como escribieron en ese momento, algunos me han dicho que no podían entrar. Manuel, ¿cómo va la cosa? Pues ponerlo en el grupo de la iglesia para que los hermanos lo sepan, que ya se puede conectar. Bien, Marcos capítulo 1. Gracias, hermana. Versículos 40 al 45. Dice la palabra de Dios: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra. Gracias, Padre mío, por tantas enseñanzas que nos muestras tú en ella. Te pedimos perdón por nuestros pecados e iniquidades, Señor. Te pedimos perdón, porque a cada momento te fallamos. Pero tú eres rico en gracia y misericordia para con nosotros. ¿Te acuerdas simplemente de nuestra condición, de que somos polvo? Padre, gracias, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que podamos, Señor, por tu misericordia, buscar tu rostro en esta mañana, y que tu Santo Espíritu sea el que nos hable y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Y sé tú moviendo nuestros corazones para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con este estudio del Evangelio de Cristo según San Marcos, y llegamos al final del capítulo 1. Por fin, dirían algunos. Bueno, hoy yo creo que el mensaje va a ser corto, así que tranquilitos, que hoy probablemente comeréis temprano. Pero no prometo nada, pero creo que sí, es la impresión que tengo. Cuando estudiamos un poquito este pasaje, no lo vamos a tratar todo de este pasaje hoy, pero bueno, intentaremos sacar un poquito todo el jugo que podamos a este pasaje tan interesante. Como ya hemos visto, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años aproximadamente, se bautiza, y un ministerio relativamente corto, pero muy intenso, de unos 3 años. Comienza a sanar personas, a hacer milagros, sacar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Y llegamos a este punto en el que obviamente ya por esta fama que había adquirido Jesús, yo creo que estaría también en esa multitud pidiendo a Jesús que hiciera algo por mí, obviamente. Imagínate, no cabría la multitud y tenía Jesús que estar en las afueras, no podía llegar a los sitios, era muy, muy aclamado por todos. Obviamente, no todos los que le buscaban porque tenían la intención de escuchar la palabra de Dios, ¿no? ¿O sí? ¿Todos tenían la intención de escuchar? No. Y la gente que te suele pedir, a mí me lo hacen,
bueno, me lo dicen, ora por mí, porque Dios te oye. Su intención es realmente tener una relación con Cristo. A ver si me consigues algo. Eso. Muchos estaban en esta condición, intentando buscar su milagro. Tristemente, hay muchas cosas aquí tristes. En esa época era una época muy difícil. No es como ahora, que si te duele la cabeza, ¿qué haces? Paracetamol, para adentro. Bueno, por poner un ejemplo, o ibuprofeno, o si no se me quita tal, voy al médico, etcétera. En aquella época no tenían esas facilidades que gracias a Dios hoy tenemos. Hoy el Señor sigue sanando. Amén. Gloria a Dios, el Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo milagros, como siempre. ¿Qué utiliza? Personas también en específico para hacernos de canal de bendición. A veces utiliza palomas y a veces utiliza cuervos. ¿Recuerdan Elías, no? Hablando de que a veces utiliza creyentes y a veces impíos. Pero bueno, hoy daremos una especie de introducción. Quizás algunos de vosotros conocéis algo acerca de la lepra, pero como es una enfermedad ya, gracias a Dios, que en España y en otros países desarrollados se ha ido erradicando por los antibióticos, gracias a Dios se nota mucho menos. En países que están todavía en vía de desarrollo, es una enfermedad que sigue causando muchos problemas, porque el tratamiento no es corto en cuanto a tiempo, sino que dura mucho y se torna muchas veces caro, aunque ya el mismo o los mismos gobiernos subvencionan los tratamientos. No quise traer fotos de lepra porque son desagradables, personalmente desagradables. Ustedes saben que yo trabajo en un hospital, etcétera. Las fotos de lepra son desagradables, son muy desagradables. Pero, bueno, les daré más o menos algunos detalles sobre la lepra. Ustedes recuerdan, si ven desde el Antiguo Testamento, el Levítico, un grupo de leyes que miraremos un poquito más adelante, que tenían como objetivo que esta enfermedad y otras no se propagaran. Pero lo que produce la lepra es una micobacteria que es prima de la que produce también la tuberculosis. Son bacterias similares, se llama Mycobacterium leprae. Y esta micobacteria se puede transmitir por contacto directo, quizás eso le va a hacer un poquito pensar en lo que son los parámetros bíblicos que posteriormente se dan para las personas infectadas, por contacto directo o por vía de toser y las vías aéreas, etcétera. No está todavía del todo claro, esclarecido, pero es una enfermedad que no es que tenga un porcentaje de contagio muy alto como el caso del COVID, pero sí que se puede contagiar. Entonces, claro, según avanzaron los años, se comenzó a tratar haciendo sangrías a las personas. Te cortaban la vena y decían, para que le salga la sangre mala. Le cortaban en algún sitio, venga, a ver si sale la lepra. Obviamente eso no funcionaba. Y la otra cura, entre comillas, que tenía en la antigüedad, era darle a comer al enfermo mucha carne de serpiente. Yo por eso quizás no me ha dado lepra, porque he comido muchas serpientes. Pero bueno, fritas están riquísimas. Pero bueno, será por eso. Si hubiera sido de otros grupos por ahí, he dicho, yo me he comido a Satanás. Eso, yo a Satanás me lo como. Y la gente, como andan por ahí, que pisándole la cabeza, ¿no? A la serpiente. Bueno, si tienes hambre no te queda de otra. Como le dijo a Pedro, de todos los reptiles que había, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Mata y come. Así que bueno. Esta enfermedad se caracteriza porque estas micobacterias van produciendo ciertos agentes que provocan una inflamación, una reacción que se llama reacción granulomatosa, y deforma la cara o produce úlceras o deforma también las extremidades. ¿Por qué? Porque al destruir los nervios, cuando tú coges algo caliente, seguro que han visto, mira, esa persona tiene lepra y se está cayendo a pedazos. Habéis escuchado quizás esa expresión en nuestros países al menos. Coges las cosas calientes y no te enteras y te desuellas la mano, te quemas, o coges algo muy frío y se te congela la mano, y todas esas cosas van produciendo un deterioro y una deformidad en las manos porque te tienen que ir cortando porque dicen que no siento nada. Como quizás algo parecido a lo que pasa hoy en día con
con la neuropatía diabética, con los diabéticos, que los nervios se les afectan y también los vasos sanguíneos y tienen que ir cortando, tristemente, pero bueno. Imagínate tú en esa época a una persona diagnosticarle por el sacerdote lepra. Es una familia normal, que funciona entre comillas normal. Dicen el padre, la madre o algún hijo tiene lepra. El sacerdote dictamina al evaluar esa lesión que es lepra. Esa familia queda automáticamente destrozada. Destrozada. Aquí en España, ya según va avanzando los años, había lo que llamaban leprosarios o lazaretos. Recuerdan, hay varios leprosos famosos. ¿Cuál le viene a la mente en la escritura? Naamán es uno de ellos, y también ¿cuál otro? Estaba en el cielo luego. El leproso Lázaro. Por eso se llaman lazaretos, o se llamaban aquí leprocomnios, también le llamaban aquí en España. Y queda uno solo en Europa y está en España, y está en Alicante, en una localidad que se llama Fontilles. Estuve yo el año pasado en una charla sobre esto, y allí quedan unas 20 personas, porque aquí en España, en esa época, pues mandaban a los leprosos allí, y ya pues se quedaron allí, y en ese pueblo, los que han formado ese pueblo que se llama Fontilles en Alicante, son gente que han tenido familiares con lepra, que se han ido curando y casándose ahí, y se han quedado en ese pueblo, y tienen todos estos, una historia curiosa, esa historia del leprosario, y que gira su vida en torno a este lugar, una cosa muy curiosa. Están curados, no tienen la lepra, pero dice, ya que estamos aquí, que me han mandado desde Barcelona, pues se quedaban allí y hacían su vida allí. Bueno, y así se ha formado más o menos este lugar. Quedan unas 20 personas allí, pero gracias a Dios, con los tratamientos, en el año 81 más o menos se buscó una cura efectiva, que ya no era carne de serpiente, porque saben que eso no cura nada, pero bueno, algunos aquí han nacido en ese año, el 81, un año muy bueno, pero gracias a Dios se encontró la cura y han ido avanzando, y gloria a Dios, que ya la lepra, al menos en España, es algo que no es tan preocupante. Si vamos a Levítico, capítulo 13 y 14, en esa época no había antibióticos. Y quizás para entender un poco, cuando leemos de los leprosos y demás, y de las medidas, recuerden que la palabra de Dios y la ley de Dios tenía el objetivo no solamente de ser una guía espiritual para el pueblo de Israel, sino también una forma de conducta de vida en todos los aspectos de la nación. No era solamente el aspecto espiritual, que lo abarcaba exactamente, pero también en esta ley de Moisés había muchísimas otras leyes, mandatos y medidas que tenían que tomar para preservar la integridad, la sanidad y lo que era el bienestar del pueblo y de la nación. No vamos a ir a leerlo todo porque es mucho, obviamente, pero en estos dos capítulos, el 13 y el 14 de Levítico, nos da los detalles de todo lo que tenía que hacerse con una persona que era diagnosticada con lepra. Y lo primero, después de ser evaluado por el sacerdote, era que tenía que apartarse fuera por 7 días. Si vais, no vamos a entrar, como le he dicho, para intentar no darle muchas vueltas en este sentido, pero tenía que apartarse 7 días, lo primero. Como les he dicho, fuera de tu casa, fuera de tu familia, apartado 7 días. Imagínese usted todas las cosas que pasarían por la mente de esa persona durante esos 7 días. Usted y yo, que cuando nos sacan sangre en el hospital, que nos dan el resultado en 3 días, duramos 4 días sin dormir, ¿o no? Imagínese usted, le dice al sacerdote ese, 7 días. Es que, y hay que ver el veredicto del sacerdote luego, que era el que evaluaba la mancha que le saliera en cualquier sitio del cuerpo. Ahí está específico, si un sitio con pelo, sitio sin pelo. No vamos a entrar en esos detalles porque ya sería muy, muy curioso. Pero 7 días apartados. Yo creo que esos 7 días se harían eternos para esa persona y para esa familia. Imagínese usted un padre de familia. Encontramos en el caso de Naamán que era diferente, porque Naamán, ¿de qué nación era? Era sirio, no tenía que ver
con Israel. Y estas medidas obviamente eran específicas para el pueblo de Israel, pueblo santo, porque yo soy santo. Dios tenía un grupo de medidas específicas. Apartado, 7 días. Luego se hacía una reevaluación de esa lesión y si el sacerdote decía lepra, obviamente habían un grupo de enfermedades que se englobaban dentro de lo que era lepra, que realmente no era lepra. Por eso a veces decían, no, eso es una mancha o una lesión de tiña. Es limpio, que haga tal o cual cosa y vuelva otra vez. Pero si te daban el diagnóstico de lepra, tu vida ya pasaba a otro lugar. Ya eras prácticamente un muerto, y ya eras, aún algunos llegaron a definirlo una carga, porque había que intentar ir a llevarle comida, es que no podías nada. Inmundo, declarado inmundo. Y la lepra, como ustedes saben, es para nosotros, en este tiempo para la iglesia, un sinónimo, un cuadro del pecado. Por eso cuando el hermano leía el pasaje de Efesios que dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais como un probablemente estar leproso era peor que estar muerto. ¿Qué podía hacer un leproso? Imagínese usted. Es una cosa, pero claro, si no tienes claro y tienes el contacto y sigues viviendo normal entre la gente, ¿a cuántos vas a contaminar? Claro, la Biblia era estricta y clara al respecto, tiene que apartarse. Estando nosotros en una condición similar de pecado, dice la Escritura, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios nos rescata. Yo, viendo el cuadro de este leproso, digo, wow, él le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, no, yo declaro que tú... No. Claro, ve a donde Jesús ha declarado, te va a decir, Jesús, ¿cómo? Si tú qué quieres, yo sé, y fíjate que hay una de las oraciones famosas, dice, yo sé que tú todo lo puedes. Porque nada hay imposible para Dios. Y fíjate cómo Él se acerca a Cristo. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Él hizo en Marcos? Estamos ahora en Levítico, pero recuerdan en Marcos, deje un dedo en Levítico y vaya a Marcos para que note las dos cosas que Él hizo. En el versículo 40, hizo dos cosas en ese versículo antes de hacer su petición. ¿Usted declara arrodillado? Se pone de pie. Con Jesús eso no funciona. Con Jesús no funciona eso. Nuestro Dios es soberano a la vez que omnipotente. Un atributo no opaca ni minimiza al otro. Es una cosa bastante curiosa que quizás yo creo que no vamos a poder entender nosotros en cuanto a los atributos de Dios mientras estemos en este cuerpo no regenerado. Pero Él le dice, hincada la rodilla y rogándole. Imagínese usted cuántos años, no sabemos cuántos años o meses llevaría este hombre leproso. ¿Cuántas veces se le habrá pasado por la mente a este hombre? Déjame quitarme de en medio. Hoy en día, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué te han diagnosticado? Eutanasia. ¿Que te duele una rodilla? Eutanasia. ¿Que eres pobre? Ya seguirán así, digo yo, ¿no? Todo el que te pasa, es que venga, te lo están poniendo muy fácil. Uf. Siempre y cuando no sea para ellos, obviamente. Imagínese usted cuánto tiempo llevaría este hombre peor que muerto. Porque estar leproso quizás era estar, porque tenían que mendigar y vivir ahí entre ellos como podían. Si su familia no tenía recursos, tenía, oye, que casarse, si era hombre, se casaría probablemente con otra mujer, porque claro, ya repudiada. Y la situación familiar tendría que ser horrorosa. Y este hombre probablemente no tenía
obviamente ninguna situación buena. Quizás Naamán el sirio era una condición totalmente diferente. Había adquirido ciertos bienes, ciertas posesiones, cierto rango como tenía. Y para él, aparte, ser leproso era un problema, pero para estos no era un problema, eran 1000 problemas para él y para su familia. Y el pecado cuando viene a nuestra vida, obviamente, no es solo un problema para ti. Es un problema para ti y para los que te rodean también. Es un pecado que contamina, es un problema que contamina a otros. Nos identificamos quizás con este leproso. Cómo ruega, cómo se humilla, cómo hinca las rodillas. Y entiende, rendido, que él no puede hacer nada. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas cosas puede hacer Jesús? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Nada. Todo lo que Jehová quiere, dice el Salmo, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La condición de este hombre era tristísima. Una condición que, claro, supongo que muchos de nosotros, como le he dicho, si vemos las fotos de lo que era un leproso, nos quedaríamos impactados. Y en aquellos tiempos peor, porque hay dos tipos de lepra, hay una que es un poquito más leve, pero hay otra que se llama lepra lepromatosa, que es mucho más agresiva y que deteriora mucho más el cuerpo. Y en algunas, quizás las películas de Jesús que hemos visto estaban siempre tapados y que no se le viera, obviamente, porque claro, donde quiera que se te pegue, inmundo, inmundo, tenían que ir gritando, ¿no? Uf. Pero Jesús obra el milagro en este hombre. Y al obrar este milagro, esto lo vamos a saltar un poquito, porque ya luego quizás lo veremos más en detalle, le dice, ve y preséntate ¿dónde? Al sacerdote, para testimonio a ellos. Y vamos a ver un poquito, cuando comencé a leer hay dos fases del rito de purificación. Hay una primera fase y una segunda aquí, muy interesante, pero ya es o con cordero, dependiendo de la condición económica de la persona enferma. Entiendo que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, cuando se ven leprosos siendo hombres, pues no pueden obviamente hacer frente a ciertos costes, porque un leproso no podía producir dinero, ni trabajar, ni nada. Pero bueno, entiendo que estaría en una situación difícil, algunos de ellos, pero otros sí que podían posteriormente a ser curados, proceder al proceso de esta purificación que se hacía. Y en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 9, es un cuadro precioso. Es un cuadro precioso esta primera fase del rito, porque quizás para nosotros, leyendo los versículos del 10 en adelante, un ejemplo, en Levítico 14, versículos del 10 en adelante, dice, el día octavo, Génesis, Éxodo, Levítico. El 10, 14, 10. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar, donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y quizás es para nosotros más fácil ver a Cristo aquí como el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita ¿qué? Quizás es más práctico decir, bueno, sí, me suena. Un cordero como inmolado, como dice la Escritura en Apocalipsis, un cordero que se sacrifica por nosotros. Pero en los versículos del 1 en adelante, también se ve un cuadro precioso. Y lo vemos aquí mismo en Levítico 14, del 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote,
y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, como hemos dicho. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias. Cuando dice aquí limpias, acuérdense que hay diferenciación entre lo que son aves limpias e inmundas. No es que son aves que le hayan hecho algo diferente, etcétera. Vale. Y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será, ¿qué? Limpio. En el versículo 4 se escogen 2 avecillas. Y si somos quizás un poquito más sensibles, entre comillas, imagínate tú esta pregunta. ¿Cuál avecilla escogerías tú de las 2? Tienes 2 aves en la mano. Una va a morir y otra va a vivir. Dice, venga, coja una. Jesucristo, como ese Cordero de Dios que se inmoló, dijo, yo voy por ti. Tú y yo podríamos ser esa ave que tenía que morir, ¿no? Como obviamente por el pecado. Tú y yo, ¿qué es lo que merecemos? ¿La paga del pecado cuál es? Jesucristo se entrega como inocente por nuestros pecados. Jesucristo muere para que tú vivas. Una de las 2 aves tiene que morir. Uno de los 2 animales debe morir para el otro va a vivir. Y hay un pasaje también en San Juan. En San Juan capítulo 19, ¿recuerdan quizás ese pasaje? Que dice que cuando a Jesús le clavaron la lanza, vamos allí, deje el pasaje ahí. El dedo ahí en Levítico 14, San Juan 19. Versículos 33 al 35. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, ¿qué salió? Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esta sangre de la avecilla muerta tenía que mezclarse con ¿qué? Dice, con agua corriente, con agua también. No quiere decir, mira, el pastor está diciendo que Jesucristo es una avecilla. No, le estoy diciendo que es una forma de ver el evangelio de Cristo aquí y su justificación. Yo personalmente. No quiere decir, el pastor está reinterpretando. No, fíjese, simplemente presentando el evangelio a través de este cuadro, de este símbolo que se presenta aquí, en este sacrificio o este primer rito de purificación. En esa sangre y agua dice que se tenía que mojar. Versículo 6 de Levítico 14. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. En esta mezcla se iba a mojar la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Qué hace?
Y Él muere para que tú y yo tengamos vida, y vida ¿cómo? En abundancia. ¿Y qué se hace luego con esa avecilla que es pasada por esa sangre? ¿Qué es lo que se hace en el versículo 7? Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y declarará limpio y soltará. La avecilla viva en el campo. Como tú y yo, Jesucristo muere para que tú y yo tengamos vida. Él se entrega por nosotros. No es el caso de la avecilla, que no es voluntaria, obviamente. Por eso dice, yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo. Para volverla a tomar, obviamente, pero yo la pongo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Que las modernidades de los dos micrófonos hacen que haya ruido ahí, pero bueno, así no se duermen. Versículos 14 en adelante. Dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No eres una avecilla libre para hacer lo que te dé la gana. No eres una avecilla libre para, ya, me ha lavado. Y cada vez que peque, ¿qué debo hacer? Pues pido perdón y sigo. No, no es tan sencillo así. Si has sido lavado por la sangre de Cristo y regenerado por su gracia, no es así. Eres una avecilla libre. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 16, en adelante, de aquí de 2 de Corintios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjate que el mismo Pablo se incluye dentro de aquellos que habrán podido ver a Jesús y demás. Aunque él no creyera en ese momento, él dirá, el tumulto, etcétera. Obviamente Jesús era muy conocido en esa época y hoy en día más. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La justificación en Cristo. La justificación a través de esa sangre que nos limpia de todo pecado. Fíjate que cuando terminaba esa primera fase del rito, ¿qué tenía que hacer la persona físicamente con su cuerpo? ¿Qué tenía que hacer? Dice, raparse todo, el pelo, las cejas, la barba, la ropa que tenía, todo. Imagínese usted, hoy en día quizás cuando vemos alguna foto de alguna persona que ha pasado por un proceso de quimioterapia, digo foto o una persona conocida, nos impacta, ¿no? Digo, cuando ves una persona, en las mujeres quizás, bueno, también algunos hombres pues se tapan o se ponen algo, se disimula un poquito, pero ves que se pierde hasta el pelo de las cejas y todo. Es una persona totalmente diferente. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay un hermano, creo que hace como 1 año y medio que hicimos una reunión de matrimonios que trajimos fotos. No sé si se acuerdan de esa reunión de matrimonio de cuando éramos más jóvenes. Y hubo un hermano que trajo una foto y nadie le conocía. ¿Y ese quién es? Y en esa foto tenía pelo. El pelo cambia muchísimo a la gente. ¿Y ese quién es? Y cuando soy yo, ¿cómo? Y tenías esa melena. Y hoy no tenía
No tenía nada, bueno, no tenía ni un pelo prácticamente, no sé si que se lo quitan, pero bueno, imagínese usted cuánto puede cambiar una persona. Esta persona, al simbolizar todo esto que se quitaba de su cuerpo, esas purificaciones, esos baños, significa, oye, soy una persona nueva. Imagínese usted un leproso desechado que de un momento a otro vuelve a estar limpio. Quizás si no somos conscientes de esa condición de pecado, si no hemos pasado por un proceso así, no vamos a apreciar tanto eso. No lo vamos a apreciar tanto. Pero si pasamos o hemos pasado por una situación similar a esta, decimos, Señor, gracias por haberme restaurado. Recuerdan, el mismo Nabucodonosor dice que le fue restaurada su grandeza. Y ya no era el mismo. Dice, ya yo sé quién es el Dios de los cielos, no soy yo. Recuerden que aquellos emperadores pensaban que eran dioses, obviamente. Este leproso probablemente tenía una vida relativamente, entre comillas, normal. Normal. De un momento a otro, todo lo pierde. Y viene el Señor y le dice, te restauro. Te restauro. Lo que pasó con Job. Aquí arriba, pierde todo y el Señor lo restaura. Yo creo que nosotros tenemos más que cualquier posesión material cuando leemos este pasaje de Corintios o de cualquier otra cosa física, reconociendo que ahora somos hechos y llamados justicia de Dios en Él. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de ¿quién? ¿Declaramos o oramos o rogamos en el nombre de Cristo? Tenga cuidado. No, usted no tiene ningún mérito. No tenemos derechos. Como hoy en día los empleados tienen un problema. Tienen muchísimos derechos y deberes pocos. Digo, yo también soy empleado. Pero reclamamos muchos derechos, aún dentro de las iglesias y en ambientes cristianos, y muchos derechos. Lucha por tus derechos. ¿Tienes deberes o no tienes deberes? Deberes porque aún a los hijos en las escuelas dicen, a los niños no le pongan deberes. ¿Le han oído esto? No, hay un movimiento de que no se pongan deberes. No sé si yo lo agradecería o mi mujer más que yo, porque es un rollito estar ahí con los muchachos que no quieren a veces hacerlos. Pero oiga, usted es una vecilla libre para ser ahora un embajador de Cristo. Usted ha sido libertado, limpiado por su sangre, por su muerte, para que tenga vida en Cristo. No para que usted vuele libremente. No para eso. Murió por todos nosotros para que los que viven ya no vivan para sí. Ahora es vivir para Cristo. Para que vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Y este cuadro del Evangelio es tan precioso porque nos hace pensar en qué estoy haciendo hoy yo con mi vida. Un embajador se encarga de promocionar su país, su ciudad, de ser el reflejo vivo de esa nación a la cual representa. Y usted y yo somos ciudadanos ¿de dónde? De Ecuador, de Santo Domingo, de Perú. ¿De dónde usted es ciudadano? Dice la Escritura en Filipenses. Del cielo, aunque también tenemos nacionalidades, obviamente. De Bolivia, no quiero dejarme naciones en el aire, Rumanía, todos los países, México. Bien, no me falta nadie, Venezuela. No me falte Salvador, Honduras, todos. Colombia. ¿Cuál? Españoles, Guinea Ecuatorial, algún otro, ya que he mencionado. Bien. Y los que están en el Zoom, Argentina también, ya lo han grabado, etcétera. Oiga, usted es un embajador. ¿Cómo estás tú representando esa ciudadanía celestial que tienes? Espero que bien. Si no es así, recuerda que has sido hecho una nueva criatura. Y que si no es así, aunque has sido hecho una nueva criatura y no has andado adecuadamente, purifícate en Cristo. No te voy a pedir que vengas el domingo que viene rapado. No te voy a pedir, o rapada. No te voy a pedir eso. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando hizo voto, no? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Pablo? No lo haga porque yo creo que no va a ser bueno, porque va a ser como dice, lo que hace tu derecha que no lo sepa tu izquierda. Hágalo en su corazón el voto. No quiere decir que el hermano Daniel, Melquisedec
y el hermano Elmer están haciendo votos. Yo no lo, puede que sí. Por eso, bueno, no se están haciendo. Pero oiga, haga esto con Dios. Nunca debes desechar una oportunidad para arrepentirte y comenzar de nuevo con Cristo. Para revivir ese primer amor. No desaproveches esa oportunidad. Eres el pájaro que vuela libre en Cristo. Pero para que vivas por Él y para Él. Pero si tú no has recibido a Cristo todavía en tu vida, si no has tenido ese encuentro personal con Cristo, hoy es el día en el cual puedes aprovechar y pasar, como dice la Escritura, de muerte a vida. Porque Él quiere darte vida a través de su muerte y de su resurrección, con su sangre que te puede limpiar de todo pecado. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de poder verte, de poder ver a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de estos detalles del Antiguo Testamento, Señor. Te damos gracias porque tu sangre derramada nos limpia de todo pecado. Siendo aún pecadores, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Señor, te damos gracias por todos los avances que tenemos en esta época en la cual vivimos, porque pertenecemos a esta generación en la cual tenemos que asumir múltiples retos, Padre, que podamos ser fieles embajadores tuyos en este lugar, Señor, que podamos ser luz y sal donde quiera que estemos, que podamos, Señor, llevar tu palabra a cada uno de los que la necesitan en este mundo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, que si no hemos andado adecuadamente, pensemos, meditemos en cómo tú nos has limpiado, rescatado y renovado por tu gracia. Ayúdanos, Padre, a vivir siempre agradecidos contigo por este milagro que has hecho en nosotros. Padre, te pedimos por los que están aquí en esta mañana, que todavía no han tenido ese privilegio de conocerte, Padre. Toca sus corazones. Que no se vayan hoy de aquí sin rogar a ti e hincar su rodilla. Padre, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos tú, con tu misericordia y tu poder, a seguir andando en tus caminos, porque tú eres el único, Padre, que puedes fortalecernos. Y si quieres, puedes hacer todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.